Estamos en A Diario, son las 8:08 y ahora vamos a hablar con el abogado experto en temas de derecho laboral. Juan Rosario Grateró está con nosotros porque saben ustedes que se está discutiendo, se ha estado hablando mucho de todo esto que tiene que ver con la contratación de los servidores en la asistencia doméstica. Entonces vamos a escuchar qué tiene que decirnos un experto en este tema. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, de verdad que muy agradecido por la oportunidad de siempre y estamos aquí a su orden. Grateró, hay una discusión con relación a esta decisión del Ministerio de Trabajo del gobierno, porque en la administración anterior, en la gestión del actual ministro de Educación, el señor de Camps, Luis Miguel, se intentó una decisión que luego el Tribunal Constitucional corrigió. Entonces, hay algunos abogados que han dicho que esta decisión chocaría con aquel fallo del Tribunal Constitucional, y otros entienden que no. Nos gustaría en este contexto el examen de este aumento de un 30% que anunció el Ministerio de Trabajo para las trabajadoras domésticas. Sí, claro que sí. Mire, realmente desde la óptica mía como laboralista es un proceso que es inconstitucional, porque parece que el Ministerio de Trabajo o el equipo legal que acompaña al ministro no se percataron de que la sentencia que se emanó del Tribunal Constitucional, específicamente la sentencia 0402-23, claramente señala la nulidad absoluta de esa resolución en virtud de que no se agotó un proceso como debió de agotarse. A través de una resolución se trató de crear una norma jurídica pasándole por encima al Congreso Nacional. O sea, en otras palabras, una resolución no está por encima de la ley, y para ello poder agregar esos artículos y esa nueva modalidad de trabajo doméstico con horario, con contrataciones de servicios, reconocimiento de prestaciones laborales también, no podía hacerse, porque para hacerse tiene que reformarse la ley 1692 del Código de Trabajo. Entonces ahí es que ha venido el impacto, que no sé cómo emanaron este aumento, porque la resolución también, al ser declarada inconstitucional, deja sin efecto el salario mínimo de los 10,000 pesos. Entonces ese ha sido el tranque, ese ha sido el tema. Lo que uno no concibe es cómo ocurre esto, porque el actual ministro de Trabajo, Eddie Olivares, es abogado, fue fiscal, debe conocer la materia, y uno no quisiera pensar que se hace un anuncio de un contenido eminentemente político para que al final esto quede en nada. Bájenos la tarima. Bueno, realmente es una situación un poco difícil, pero de que es inconstitucional dicho aumento de 13,000 es así, porque de hecho el Tribunal Constitucional lo declaró no conforme, no solamente en un pedacito de la resolución, sino absolutamente completo, porque la verdad es que ahí hubo lo que nosotros incluso allá en el programa presencialmente cuando asistimos, manifestamos de que hubo una usurpación de poder del Estado, porque el único que puede hacer eso es el Poder Legislativo. A través de una resolución no se puede ir contrario, porque una resolución no está por encima de la ley. En este caso, que fue lo que se le explicó en su momento al antiguo ministro de Trabajo, actualmente ministro de Educación, que se le explicó a través de escritos cuando hicieron la apertura del tema de las informaciones para conversar sobre lo que era la posibilidad de crear una regulación a la doméstica. Y realmente no, porque el Código de Trabajo es claro en este aspecto, específicamente el 258 al 265 sobre lo que es el trabajo doméstico, y se hizo un régimen especial que el mismo código establece que su configuración y su mecanismo está bajo una modalidad que es especial, por eso es un régimen especial. Entonces, al momento de ellos se agarraron del convenio 189, que el convenio 189 ya está adherido aquí, tiene carácter constitucional, pero ellos no vieron que ¿Qué dice? 4, ¿Qué dice, perdón? ¿Qué dice? Exacto. ¿Qué dice? Es bueno, es bueno, Grateró, ir explicando algunas cosas, ir educando, porque esto es muy técnico, ¿no?
¿Qué dice ese convenio Sí, no. y la ley que tú ibas a citar? Claro que sí, mire, el convenio 189 es el convenio que se ratificó en el 2015, donde se le dio el carácter ya, en este caso, reconocimiento a la trabajadora doméstica, porque la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha venido asentando y ha venido trabajando el aspecto del trabajo digno con el tema de la doméstica. De hecho, la doméstica ellos lo ven como no un trabajo formal, ellos lo ven como un tema de esclavitud. Esa es la realidad, así es que lo ve la OIT. Entonces, ¿qué pasa? Dígame. Se llama Restabé. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Que la OIT, al nosotros ratificar el convenio 189, nosotros lo adherimos aquí al Congreso Nacional y mediante decreto se homologó y ya es una norma jurídica aquí. Pero ellos no se percataron que en el artículo 5 del mismo convenio 189 dice claramente que el ministerio debe de asentar una resolución, pero que la misma tiene que tener el carácter territorial. O sea que si la legislación laboral dominicana establece un régimen especial, el ministerio no podía de trabajo evacuar una resolución, en otra palabra, creando una norma jurídica, porque ellos escapan de esa facultad, porque ya hay una ley que ellos no están por encima de una ley. O sea, ya realmente hay una usurpación, en este caso, de poder, y pero eso se ve claramente. Tú que tienes una experiencia, eres un experto en el tema laboral, el tema de las domésticas o de la trabajadora del hogar, como le llaman, las asistentes, ¿cómo se llama? Asistentes domésticas. Asistentes domésticas. Que nos asisten en los trabajos. Hay una tradición, una costumbre que no es la mejor. Es cierto que tiene ciertas señales de media esclavitud en esos casos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la experiencia en los tribunales? Si tú has llevado algunos casos de defensa de cualquiera de las dos partes, ¿cuál es la experiencia de las trabajadoras reclamando, por ejemplo, prestaciones laborales? ¿Cuál es la experiencia que establece el código? Perdóname que me extienda un poco, porque cuando tú subes demasiado el salario de las trabajadoras, sencillamente la doña le dice no te puedo pagar y la deja. Exacto. ¿Cuál es explícame todo ese ambiente que se produce? Mire, en el caso práctico, y le voy a ser realista, con el tigueraje dominicano, muchas veces se han intentado someter demandas de trabajadoras domésticas alegando que no son domésticas, sino que son de una empresa que le pagaban. Porque acuérdese que si una empresa le paga a la doméstica, aunque esté en su casa, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa, claro. Es una actividad comercial. Correcto. Pero se ha intentado, de hecho hemos ido mucho al tribunal porque han tratado de forzar, en este caso, un reconocimiento a algo que no le aplica. En el caso, por ejemplo, de lo que perdóname que te interrumpa para que ayudemos a la gente. Una señora humilde de su casa que tiene una trabajadora, ¿puede esa trabajadora reclamar prestaciones laborales si ella la despacha? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál ha sido la experiencia? No, por supuesto que no, porque el Código de Trabajo establece claramente de que son los derechos adquiridos, que es salario, Navidad y vacaciones. Salario, Navidad y vacaciones. Sí, señor. Okay. Ahora, con la resolución que estaba del Ministerio de Trabajo, si usted la ve, dice claramente de que le reconocían prestaciones laborales. Entonces, ahí se abría una brecha de imposiciones judiciales, donde un abogado iba y le podía poner una hipoteca judicial a su casa. Claro. No tiene dinero para pagarme, pues le pongo una hipoteca judicial con una sentencia laboral. Que eso fue lo peligroso del momento, y por eso fue que el Tribunal Constitucional no tuvo que trabajar mucho para poder validar que realmente no había agotado un proceso correctamente el Ministerio de Trabajo, que de hecho el Ministerio de Trabajo lo sabía en su momento. ¿Por qué? Porque así como varias asociaciones de derecho del trabajo, así como nosotros, abogados laboralistas, hicimos escritos de réplica con relación a la resolución y se depositaron. De hecho, yo fui uno de los que deposité y tengo mi acuse. Y nosotros le dijimos claramente de que eso era una usurpación de poder, porque usted no puede asumir una responsabilidad y crear una norma jurídica a nivel nacional cuando usted no es el Congreso Nacional. Juan, y ese fue de los aspectos que se tocó. Estamos conversando con Juan Rosario Gratero, abogado, experto en derecho laboral, miembro de la directiva de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, profesor de la Pucamaima. Juan, entonces, en ese momento fue más una medida política para impacto, incluso político-electoral, que un tema de que pudiera ejecutarse a nivel orgánico legal. Es la pregunta. Y la segunda, ahora, por ejemplo, en la República Dominicana las condiciones socioeconómicas de los hogares son diferentes.
No es lo mismo una familia millonaria, propietaria de empresas, a una familia que, por ejemplo, en un barrio, en un sector popular, la mamá y el papá tienen que salir a trabajar y tienen que pagarle a alguien para que acompañe a sus niños en el hogar. No es la misma condición socioeconómica. Entonces esto está estipulado, hay manera de tener tarifas de acuerdo a cómo pueda la persona, el contratante, pagarle a la asistencia doméstica. Sí, claro, de hecho, ya como estamos hablando de una reforma laboral, de hecho el Ministerio de Trabajo, la misma resolución que se declaró inconstitucional, porque ¿qué dijo el Constitucional? No, mira, tú no puedes hacer eso, tienes que reformar la ley. Ellos la adhirieron a la reforma laboral que se está conociendo ahora mismo en el Congreso Nacional, que el presidente de dicha comisión es el senador Dulú, bueno, mejor conocido como Cholitín. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Lo que más preocupa es que sí, por supuesto, que eso fue un tema, no diría yo solamente político, sino de la presión internacional que la OIT ha sancionado a República Dominicana bastante con el tema de la no aprobación del convenio 189, porque acuérdese que en la OIT cuando usted va, usted tiene un tiempo y un plazo para poder aplicarlo, y eso jurídicamente a nosotros nos afecta porque, como quien dice, nos dan un boche en la OIT, sí, diciéndonos, bueno, pero ustedes no han aplicado eso. La realidad es como usted dice, eso se debe de crear, que la misma ley, el mismo Código de Trabajo establezca un tarifario a través del Comité Nacional de Salario que determine, ya sea, por ejemplo, por el modo de vivienda, el apartamento, cuánto cuesta, y todo eso, así como si fuera un sector no sectorizado, cuando son empresas grandes, medianas, pequeños, MIPYME, porque la realidad es lo que usted dice. Ellos trataron de sacar ese convenio 189, pero yo siempre he dicho, para que usted sepa, que todo el mundo sabía que eso se iba a declarar inconstitucional. De hecho, para mí fue una estrategia, y se lo digo con mucha honestidad profesionalmente, fue una estrategia, en este caso, para decirle a la OIT, bueno, mira, ¿tú quieres que te diga algo? Yo traté de hacerlo como Ministerio de Trabajo, pero lamentándolo mucho, la OIT, el Tribunal Constitucional, que es el órgano máximo y son inapelables las sentencias, dijo que no, que eso se declaró inconstitucional. Un cortafuego. Un cortafuego internacional. Exactamente, pero se declaró inconstitucional, y la realidad hay que decirla, se declaró inconstitucional fue por el hecho de que usurparon un poder del Estado. O sea, tú no puedes, exactamente, usted no puede, por ejemplo, modificar un código laboral 1692, que estamos hablando más de 33 años que tiene nuestro código laboral. Usted no puede venir a modificarlo con una resolucioncita emanada del Ministerio de Trabajo, que de hecho, cabe señalar, no tomaron en cuenta ninguna de las réplicas que se hicieron. O sea, al final, muchos abogados tomamos de nuestro tiempo, de nuestro querido tiempo, ¿verdad?, para aportarle al tema jurídico nacional, porque nosotros queremos aportar, no un tema nada más económico, porque realmente al final a quien más le convenía esa resolución eran nosotros, los abogados laboralistas. Pero eso usted puede tener seguridad. No, adelante. No sé si te saco un poco de tema, pero yo iba al código, ¿no? Ahí voy al código. Okay, la verdad que estoy maravillado con la capacidad que tú presentas. Gratero. Él estuvo aquí. Gratero. Eso Gratero. Y de la Pucamaima, y él estuvo aquí. Ajá. Sí. No. Familia Banilejo. Pero nada. Así somos de sencillos. Son medio bohemios, tocadores de guitarra. Esa cosa es otra cosa. Pero por Dios, ¿qué es esto? El tema, mencionaste el código del 46 y del 92, por supuesto, es casi el mismo. La pregunta es, ¿cómo quedó ese vacío que se generó con el IDSS, el Seguro Social, que dejó miles de personas sin pensión? ¿Cómo quedó con relación a los fondos de pensiones? ¿Eso se traspasó? ¿Qué se hizo con eso? Mire, realmente todavía hay personas que habían tramitado ante el antiguo, usted me habla de la Caja de la Seguridad Social, Sí, claro. Ok, no, realmente ha habido muchas situaciones, porque hay muchas personas que en este caso, luego de trabajar durante bastante tiempo y cumplir con la norma legal que ría en ese momento, no pudieron optar en el tema de la pensión. Han tenido muchos temas también porque el reconocimiento de esos años de trabajo se ha visto limitado por el tema burocrático que tiene la Seguridad Social. Entonces, realmente se le está vulnerando, en este caso. Ahí entran los cañeros también. Entran los cañeros ahí, ¿no? Sí, señora, ahí entran los cañeros. De hecho, yo fui uno de los últimos que fuimos a la Caja de la Seguridad Social por un tema de gestión de unos clientes de la oficina que tuvimos que ir para colaborar.
Y cuando nosotros fuimos, realmente daba pena, daba grima. O sea, la verdad es que los expedientes están botados, había un almacencito que los expedientes llegaban hasta el techo, había que buscar cada documento uno mismo, tenía que, como quien dice, buscarlo. Para, o sea, la verdad es que por eso es que yo digo que cuando nosotros criticamos mucho a veces la seguridad social actual, pero independientemente, gracias al sistema informático, la capitalización individual, realmente ya es un poquito más organizado, eso sí hay que decirlo, porque antiguamente, usted sabe que anteriormente era un tema, pero sí hay muchas impugnaciones. De hecho, hay impugnaciones en el Tribunal Administrativo, en este caso, tratando de que esas personas se les reconozca. De hecho, creo que salen sentencias en estos días donde se le está tratando de intimar al Ministerio de Hacienda para que reconozca con estos fondos y que estas personas puedan gozar de tener una seguridad social efectiva. En este caso, que sabemos que no va a ser efectiva, porque acuérdese que lo que da la antigua caja de la seguridad social es nada, para que usted entienda. Así es. Usted sabe, si usted ve 8,000 pesos es mucho, para que usted entienda. Sí, o sea, eso depende del salario, el tiempo. No, y la mayoría eran braceros y gente de jornalero muy poco Gratero, salario. Gratero, Sí, la reforma al Código Laboral ha pasado mucho tiempo. Si nos podría hacer un resumen de cuáles son esos elementos importantes que mantienen el Código en el Congreso, esas contradicciones del empleador, el trabajador, la comunidad jurídica, en el sentido de que avancemos, de ajuntarnos a normas internacionales, las resistencias que hay en este sentido. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales que traban el conocimiento definitivo de la reforma? Mire, realmente la reforma va a incluir el tema, por ejemplo, actual doméstico, se va a incluir el reconocimiento, por ejemplo, de los horarios, el reconocimiento también de la facultad del comité de salario para establecer lo que es el salario mínimo. También adicional se está trabajando el tema del teletrabajo, que es muy importante para regular bien las relaciones, el tema de la desconexión digital, que permite que el trabajador, después de, aunque trabaje en su casa y esté prestando servicios, se le reconozca, en este caso, su contrato de trabajo bajo dicha modalidad. También el tema, aparte de todo, el tema de la flexibilización laboral. Usted sabe que nosotros ahora mismo, parte de lo que es el Código de Trabajo es muy estricto con relación a los contratos de trabajo. Nuestro Código establece 3 contratos. Contrato indefinido por cierto tiempo y obra o servicio determinado. Pero, por ejemplo, el constructor, y ahí yo me pongo muy ahí porque realmente tengo clientes que son constructores, se ven muy limitados muchas veces con contrataciones por obra o servicio determinada de los obreros que están trabajando por el hecho de que tienen que dejar entre cada obra un lazo de 2 meses que establece la cláusula, porque si no se considera un contrato indefinido y van a tener que liquidar y pagar prestaciones laborales. Eso es uno de los elementos más importantes, es que los contratos de trabajo van a contar con esa flexibilización, porque la realidad de los hechos está ahí. Si usted trabaja en una empresa, en una constructora, y usted está prestando servicio por obra en las construcciones donde usted va a ejecutar, realmente al final se puede probar por todos los medios. Ya tenemos WhatsApp, tenemos correo, o sea, esos son unos elementos. Uno de los elementos más importantes también es a nivel de ejecuciones de embargo laborales, que eso yo creo que es uno más importante, porque no obstante que tenemos una ley de otorgamiento de fuerza pública que ha limitado los embargos laborales, porque eso se hizo no para la demás materia, ni para civil, ni administrativo, ni penal, eso se hizo fue para la materia laboral, para controlar los embargos ilegales que muchas veces se realizaban principalmente en los hoteles. Eso fue en el 2019. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora va a formalizar el hecho de que si yo tengo un duplo consignado y te notifico el duplo, tú no puedes indistintamente ejecutarme un embargo, porque primero tú tienes que liquidar ese duplo, y si el duplo da correctamente el monto de la sentencia, entonces tú no puedes embargarme. Eso va a evitar los abusos temerarios, eso va a evitar que abogados muchas veces... Pero eso está en la propuesta, abusar. Eso es para la propuesta. Sí, claro, claro. De hecho, nosotros hemos trabajado la propuesta a través de la Asociación Dominicana de Derecho al Trabajo y Seguridad Social, que soy de la directiva, también soy miembro de la directiva, y hemos estado participando no solamente en el Congreso, que se sostuvo una reunión con el señor Cholitín, sino también con el Ministerio de Trabajo, con la conformación, en este caso, de lo que fue los documentos que vimos como asociación para poder dar nuestro parecer ante el ministro, en presencia del mismo ministro de Trabajo, que en ese momento era el señor Luis Miguel de Campo. Finalmente, Gratero, y brevemente, ¿se podrá consignar o reafirmar en esta realidad de 2025 el 80-20? ¿Se podrá concretar eso?
sobre todo en construcción y agropecuaria. ¿Sabe que no? Mire qué es lo que ha pasado con eso. Hay un tigueraje procesal. Y yo se lo voy a comentar a usted. El tigueraje procesal es que es verdad que hablamos de 80-20, pero dice la misma ley, para que usted sepa, que cuando hay trabajadores, que por ejemplo hay localidades que no existan trabajadores de manos de obra dominicana, en este caso se pueden utilizar esas obras de nacionales haitianos y no incumplen el 80-20. Es un tigueraje procesal. ¿Qué uno hace en la práctica? Uno agarra, va por ejemplo a Guerra, en el municipio de Guerra, y tenemos una zona franca. Bueno, mira, lamentándolo mucho por el tipo de trabajo, que es metalero, un ejemplo, los dominicanos no quieren trabajar. Un ejemplo, ya sea por X razón, pagan poco, no van a coger ese calentón, no quieren hacerlo. Entonces, ¿qué yo hago? Yo voy a la dirección de empleo y voy y le digo al ministerio, mira ministerio, yo quiero hacer una oferta de empleo y quiero hacerlo en la zona franca tal de Guerra, un ejemplo. Entonces en la zona franca de Guerra nos sentamos ahí con el ministerio y eso se hace un levantamiento que ellos certifican que no hubo presencia dominicana. Y al no haber presencia dominicana, ahí legalmente se regulariza la mano de obra con el 80-20. Sí. Ese ha sido el tigueraje histórico, para que usted sepa. Pero Rosario Gratero, pero hay un tema que ocurre mucho en España, y es un poco en esa línea. O sea, la ley te dice, por ejemplo, un 80-20. Ahora, si yo, empleador, pongo en el medio correspondiente la oferta de trabajo, ¿no? En España creo que eran 3 meses, ¿no? Una oferta de trabajo para poner una zona franca en Monteplata, en tales condiciones. Y en esos 90 días que manda la ley laboral o el código correspondiente, no hay solicitudes de nacionales. Eso en España se puede entonces sí contratar a ese extranjero. Pasó en España con el servicio, precisamente la asistente doméstica para cuidar a los envejecientes. Una familia más o menos pudiente necesita a alguien que cuide su madre, pero resulta que las españolas, por la razón que sea, que no era un asunto ni siquiera de monto de salario, sino otras cosas que no vienen a cuento. Entonces yo ponía ese anuncio y ahí entraba la dominicana o la ecuatoriana, que se le otorgaba ese trabajo, se le daba el permiso de residencia, porque se demostró que no había personas que les interesara ese trabajo. Eso más o menos se hace aquí, se podría hacer así, sincerizar la situación. Claro que sí, porque mire, de verdad yo le digo, y yo creo que yo me considero dominicano, mire, yo nací aquí, pero yo me considero en ese sentido con mucho compromiso con mi país. Y la verdad sí es verdad que hay que regularizar el tema haitiano, específicamente, porque todo el mundo sabe que ese es el tema, hay que regularizarlo. Ahora, también hay que ser honesto y decir ante la opinión pública que hay muchas constructoras que quieren contratar, pero no quieren trabajar los dominicanos. Y esa es la realidad. Y se lo digo, mire, que no quieren trabajar por el salario que le pagan a los haitianos. Por el salario. Pero no solo por el salario. Ahí entra el mismo estigma que ya existía en la sociedad española de cuidar a un envejeciente, aunque el salario era muy superior al mínimo. Y a veces usted tiene, por ejemplo, el tema del monto. A veces usted, por ejemplo, quiere pagarle, usted le paga el salario un poquito más alto, e inclusive le dan cierto tipo de incentivos adicionales, pero muchas veces hay gente que no quiere trabajar. Mire, y la verdad es que no es que sean todos los dominicanos, porque no digo eso, porque al contrario, si yo puedo hablar bien de mi país, pero la verdad es que también hay que buscarle alguna alternativa, porque eso va a incrementar los costos operacionales. Por ejemplo, imagínese usted que si no existe una flexibilidad laboral con el contrato por obra de servicio determinado, cada apartamento que usted tenga, por ejemplo, 300 obreros trabajando, y mañana usted tiene que liquidar esos 300 obreros, ¿usted sabe a quién es que le van a entrar esos costos? Habitacionales, a los apartamentos. Claro. ¿Por qué? Porque hay que liquidar a esos trabajadores, y aunque la gente diga, sí, pero que no son muchos, porque ganan un salario de 15,000 pesos, 20,000 pesos, un ejemplo, pero estamos hablando de que cuando usted tiene ya 3 años trabajando un proyecto inmobiliario, ya son por cada cabeza, son 60, 70. Pero por eso el atractivo, abogado,
lado, por eso es el atractivo de yo tener ilegales, sin derechos, una mano de obra semi-esclava porque no tienen Una esclavitud derechos. moderna, una esclavitud Entonces, moderna. eso es grave. ¿Qué pasa? Con el contrato, por ejemplo, por obra de servicio determinado, no es que no se les reconoce derecho. Lo que pasa es que el contrato por obra de servicio Voy a determinado buscarlo. son contratos que no salen, no le dan prestaciones laborales porque su terminación está bajo una responsabilidad. Por ejemplo, usted sabe el día que usted ingresa. Usted ingresa a trabajar conmigo el día de enero, pero sale el día diciembre. Por ejemplo, usted sabe que conmigo mi contratación laboral son 12 meses. Es una modalidad del contrato que lo da. O sea, tú vas a Porque tienen tener un definido obrero, que- perdóname, Gratero, tú vas a tener un obrero 3 años en tu construcción y cuando la obra termine tú le vas a decir, fulano, te puedes cuidar, nos vemos. No necesariamente, porque el Código de Trabajo establece que después de los Tú le 4 vas a dar meses la de vacación y le vas a económica, dar el doble sueldo, nada no, más. le sale un chin más, le sale un poco más, porque le sale, por ejemplo, el salario de Navidad, Ajá. le sale también las vacaciones y le sale Ajá. también, aparte de eso, un poquito que de la asistencia económica. Ya, o sea, una que- esclavitud moderna. ¿Y cómo tú quieres que trabaje el dominicano? Tiene que ser sobre bajo. Esa construcción nada más se Pregunta, hace sobre ojo de preguntas. ilegal, de mano de obra ilegal. Pregunta de Gratero. Gratero, gracias. Gracias, muy importante tu participación. Sí, sí, Como muy bueno. siempre, excelente, muy Sí, esclarecedora, sí, sí, sí. muy puntual. Lo Muchísimas felicito. gracias. Bueno, Juan Rosario Gratero, abogado experto en Derecho Laboral, miembro de la directiva de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y profesor De la puca. No es la pontificia. de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Él dice nada más para molestar a Rosario. Estos No, dos van a pero acabar con él Rosario. lo dijo bien. No. Él lo dijo Pontificia. bien. Ahora lo escuché decirlo bien. No sé. La Primero dijo Pontificia. Puca. Y lo Bueno, mal que le cae al rector. importante, El que está importante. diciendo eso eres tú. Cristian no lo ha dicho todavía. Muy mal, muy mal. De la Pontificia. Esa, muy Y tenemos orgullo de la profesora Rosario, compañera nuestra. Sí. bien. Y todo fue porque Monseñor no le dio la entrevista hace 22 años de eso. Esos son rencores. Oye, Bueno, que eso Cristian es entrevista. rencoroso. Rencorita, dice un amigo. Digo, es rencorita. Aprovechemos Semana Santa para Mira, limpiar eso, porque a la ya, que... ese tigre tiene, Contrale la que está No, aquí. tigre habla no. inglés, Soy yo. 10 años de visa Y decía rencorita. y decía recorrido. Pero mucha gente dice así, señor Rencorita. Martín. Y le quitan la hecha además. Eso es verdad. Ganche, un señor Agripino Núñez. Lo recuerdo siempre. Sí. Sobre todo ante esta falta de liderazgo de la Iglesia Católica en estos Qué momentos. falta tú me Que haces. reapareció Soria falta para dar una tan misa, inmensa. pero el liderazgo es una palidez Diablo. impresionante después de la partida física de Monseñor Agripino Núñez y del retiro del cardenal López Rodríguez. Osorio un pastor de almas en lo suyo. en su Hombre, qué religión. pálido, qué falta de liderazgo. No, Te eso no estoy liderazgo. percibiendo peor que Julián. Eso es Te estoy líder. percibiendo peor que Julián. Hay un liderazgo No, le religioso. diste duro ahí, El de Osorio. Arias. Osorio tiene un liderazgo Osoria, religioso, por Dios. espiritual. No, él no Si le gusta eso de si la no política, puedes, la política. si no puedes, entrega. No, hombre, no. Dios, Trabajo. una recomendación. Parece que tampoco le dio entrevista a Osorio. Una recomendación.